Bueno, muy bien, continuamos, ¿sí? ¿A dónde lleva todo este discurso, que era un poco lo que discutíamos el jueves, ¿sí? A preguntarnos si debemos considerar el inconsciente como un remanente de esa función arcaica del pensamiento con la realidad sexual. Si la sexualidad es la realidad del inconsciente, y entiéndase bien qué es lo que se está diciendo aquí, decidiendo aquí, el asunto es tan difícil de abordar que acaso solo pueda esclarecerse con una consideración histórica. Restituir el plan del pensamiento del hombre sigue las vertientes de la experiencia sexual, plano que la invasión de la ciencia ha reducido, es la solución que cobró cuerpo en la historia con el pensamiento de Jung, cosa que lleva a encarnar la relación de lo psíquico del sujeto con la realidad de lo que él llama el arquetipo. El junguismo, empero, en la medida que convierte esos modos primitivos de la articulación del mundo en algo subsistente, en el meollo, dice Jung, de la propia psique, entraría necesariamente un repudio del término libido. La neutralización de esta función mediante el recurso a la noción de una energía psíquica a una noción mucho más generalizada de interés. No se trata aquí de una simple versión de escuela, de una pequeña diferencia. Freud, en la función de la libido, no se propone en absoluto prescintificar una relación arcaica, un modo de acceso primitivo de los pensamientos, un mundo supuestamente presente en ella, como la sombra persistente de un mundo antiguo a través del nuestro. La libido es la presencia efectiva como tal del deseo. Es lo que ahora queda por señalar del deseo. Deseo que no es sustancia, que está presente en el proceso primario y que rige hasta el modo en que hemos de abordarlo. Bueno, entonces él, como yo les dije la vez pasada en nuestra reunión, está tratando, por un lado, en este seminario, de tratar de decir, ¿no es cierto?, cómo podemos articular todo aquello que tiene que ver con la sexualidad, con la libido, que a última instancia lo articular finalmente al objeto A con el significante. Ahora está poniendo el énfasis en la cuestión del deseo articulado en Freud, según él, al proceso primario, ¿sí? Y entonces él va a plantear algo muy importante, que es la discusión entre Freud y Jung, diciendo que esa discusión entre Freud y Jung no se trata de cualquier cosa, se trata de algo muy central, y que ese algo muy central tiene que ver con el tema de la libido, que no es cualquier cosa decir que la libido puede ser considerada es sexual, que la libido, como que proponer, como Jung proponía, la libido pensada como un interés más general. En eso, como ya hemos dicho, Jung le dice, está todo muy bien, pero uno de los postulados centrales del psicoanálisis es que la libido es sexual. Si la libido entraña un campo más amplio, que es del interés general del ser humano, entonces eso no es psicoanálisis. Como habíamos dicho, Freud en ¿no es cierto?, en Pulsiones y Avatares de la Pulsión, que habíamos dicho que su introducción puede ser pensada un estudio de carácter epistemológico, en realidad es un estudio epistemológico. Él está planteando que hay nociones fundamentales, conceptos fundamentales, y ya habíamos dicho, en toda teoría hay conceptos fundamentales. En Marx, el concepto fundamental es la plusvalía. Si no tomamos la plusvalía, entonces la teoría del capital de Marx pierde su sustento. En la geometría que plantea Euclides hay 5 postulados básicos. Si se rompe con uno de esos postulados, ya no estamos en la geometría euclidiana, estamos en otras geometrías.
como habíamos hablado, esas geometrías pueden ser la proyectiva, la topología, como tantas otras geometrías no euclidianas. Uno de los conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica es que la libido es sexual. Una de las teorías fundamentales de la teoría psicoanalítica es que el psicoanálisis se basa en la pulsión sexual y que la pulsión es sexual, que la libido es sexual. Si cuestionamos ese concepto fundamental, eh, como lo llama Freud, y en epistemología, hasta en epistemología positivista, se plantea como postulados, que son axiomas. Entonces, estamos, como dice Freud, muy bien Jung, es todo muy interesante, pero eso no es psicoanálisis. La libido es sexual. Esto nos lleva y nos va a llevar en Lacan a la cuestión del objeto A, y en este capítulo, en este punto 2 de este capítulo, a la cuestión del deseo. Vamos a seguir más adelante hasta la página 161 de la versión de Pairós, que dice, ¿qué implica esto? Que el peso, la realidad sexual, se inscribe en la transferencia. Nos vamos a plantear algunas cuestiones que quizás sean más complejas y pienso que no son de tanta actualidad. Desconocía en su ya mayor parte, volvemos al tema de la transferencia que veníamos hablando, y hasta cierto punto velada, se desliza bajo lo que ocurre en el discurso analítico, que resulta ser efectivamente, al ir cobrando forma, el discurso de la demanda. No en balde, todas las experiencias nos han conducido a inclinar la balanza hacia los términos frustración y gratificación. Traté de inscribir en el pizarrón la topología del sujeto según una sigla que llamé en su momento el 8 interior. Vamos a ver en la clase, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? El CROSCAP, el plano proyectivo, lo vamos a volver a ver, ¿sí? Y el corte en el plano proyectivo lo que deja es el 8 interior. Ciertamente recuerda los famosos círculos de Euler, con la diferencia de que, como ven, aquí se trata de una superficie que pueden fabricar. Su borde es continuo, con la salvedad de que queda oculto en un punto por la superficie desplegada anteriormente. Este dibujo, visto desde cierta perspectiva, puede dar la impresión de que representa dos campos que se cortan. Ahora les voy a mandar por WhatsApp el dibujo, a quienes no tienen la versión de Pairós. Inscribo la libido en el punto donde el lóbulo definido, como el campo del desarrollo del inconsciente, recubre y oculta al otro lóbulo, el de la realidad sexual. Como ven, el inconsciente y la realidad sexual, lo que está tratando en este seminario de entender y de pensar articulados. La libido pareciera ser entonces lo que pertenece a ambos, el punto de intersección, como se dice en lógica. Pero eso es justamente lo que no es. Este sector en el que parece que los campos se recubren en otro es, si ven el verdadero perfil de la superficie, un vacío. Esta superficie pertenece a otra, cuya topología inscribí en su momento a mis alumnos y que se llama CROSCAP o Mitra o plano proyectivo. No la dibujé aquí, pero les ruego simplemente que observen lo que la caracteriza y que salta a la vista. La pueden obtener a partir del 8 interior. Unan 2 a 2 los bordes, tal como se presentan aquí, con una superficie complementaria, y ciérrenla. De cierto modo, desempeña el mismo papel de complemento respecto del 8 inicial que una esfera respecto de un círculo. No se preocupen, esto vamos a volver a ver el plano proyectivo en la reunión. Una esfera que viniese a cerrar aquello que ya el círculo estaba dispuesto a contener. Pues bien, esta superficie es una superficie de Moebius y su en vez continúa su revés.
De esta figura se desprende una segunda necesidad. Para cerrar su curva tiene que atravesar en alguna parte la superficie anterior. En este punto, según la línea que acabo de reproducir aquí, en el segundo modelo. Esta imagen nos permite figurar el deseo como el lugar del empalme del campo de la demanda, donde se presentifican los síncopes del inconsciente con la realidad sexual. Todo esto depende de una línea que llamaremos línea del deseo, ligada a la demanda, y con la cual se presentifica en la experiencia la incidencia sexual. ¿Cuál es este deseo? ¿Creen que con él designo la instancia de la transferencia? Sí y no. Verán que el asunto es un poco más complicado cuando les digo que el deseo en cuestión es el deseo del analista. Bueno, ¿qué nos está diciendo Lacan acá? Por un lado, no se preocupen por el tema del 8 interior, yo ahora les voy a mandar la foto al WhatsApp, pero en realidad se las voy a mandar también por mail, ¿sí? Esta foto. Y para que no confunda, esto tiene que ver con el corte en el plano proyectivo, que ustedes recuerdan, se los digo sintéticamente, lo hemos visto, el corte en el plano proyectivo implica el corte, la entrada del sujeto en el significante vía ordenado y orientado por la función fálica. Función fálica que deja por un lado el objeto A y por el otro lado la banda de Moebius. Esa banda de Moebius representa el sujeto y está articulada al deseo. Lo que él está diciendo dos cosas aquí muy importantes. Está diciendo, por un lado, ¿sí?, cómo se constituye el deseo, cómo se pone en juego, ¿sí?, cómo se pone en juego, ¿sí?, que efectivamente en el corte en el plano proyectivo y en la constitución del 8 interior que da cuenta de ese corte, hay punto que tiene que ver con el punto de falta, porque ese es un punto en el cual se pierde el objeto y hay algo perdido también, y se constituye el sujeto. Pero por otro lado está diciendo que se constituye un sujeto por un lado deseante, y que por otro lado lo que está diciendo, les vuelvo a repetir para no ser confuso, esta imagen nos permite figurar al deseo como lugar del palme del campo de la demanda, donde se presentifican los síncopes del inconsciente con la realidad sexual. Esto es muy importante lo que está diciendo. No es la intersección, pero son los síncopes del inconsciente con la realidad sexual. ¿Sí? Hay un punto, como articula él, el inconsciente, con la realidad sexual, con la libido, ¿sí?, por síncopes, ¿sí? Síncopes quiere decir cada vez que se manifiesta el inconsciente hay una articulación ahí con la realidad sexual, ¿sí?, con el deseo, con la libido. Todo esto depende de una línea que llamaremos línea del deseo, ligada a la demanda y con la cual se presentifica en la experiencia la incidencia sexual, porque él está tratando de articular todo el tiempo la idea del inconsciente a la realidad sexual, a la libido. Bueno, está tratando de pensar, ¿sí?, cómo puede incidir el psicoanálisis respecto a esa realidad sexual, a la libido. Está todo el tiempo pensando en eso, ¿sí? Y está muy bien, dice, no es el punto de intersección, tiene que ver con los síncopes, ¿sí?, con esas manifestaciones, con esa pulsación del inconsciente y la realidad sexual, ¿sí? Y entonces, como ustedes saben, más allá de la demanda está el deseo. Esto ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en el grafo de la subversión del sujeto.
Recuerdan que habíamos visto un piso del grafo, donde era el plano de la demanda, y más allá del plano de la demanda estaba el plano del deseo, ¿sí? Recuerdan. Entonces, lo que él está diciendo es esto, ¿sí? Em, Todo esto depende de una línea que llamaremos línea del deseo ligada a la demanda, ¿sí? O sea, no podemos encontrar el deseo del sujeto sino a partir de la demanda. Demanda que es pensada no solo como pedido, lo que el sujeto nos pide, ¿sí? Sino está ligada a que también podemos siempre tratar de escuchar que cómo se juega el deseo más allá de esa demanda. ¿Qué deseo se juega en la demanda? ¿Sí? Cuando tanto Carlos em, como Nilda decía, necesitaba escuchar tu voz o tu voz me tranquiliza, ¿qué deseo se jugaba ahí? ¿Cuál era el deseo de ellos? Había algo más, ¿sí? En esa demanda, tenemos que escucharlo. Y el deseo se articula en los intervalos de la demanda. No solo de la demanda pensada como del pedido, sino la demanda pensada, como lo plantea él, ya en la subversión del sujeto, como la cadena significante, como el decir del sujeto. Recuerdan, la demanda es pensada ahí como el decir del sujeto. Y los intervalos de esa demanda, ese 1, ese 2, ese 3, el intervalo, ahí se juega el deseo del sujeto. Pero aquí introduce una cuestión nueva y muy importante. ¿Cómo se juega aquí? ¿Qué es lo que motoriza? ¿Qué es lo que pone en juego? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo central en juego en la transferencia? Es el deseo del analista. Deseo del analista pensado, no como deseo de la persona del analista, sino deseo del analista de sostener el análisis, de sostener el análisis de su analizante. Lo que permite esto, lo que permite que de la demanda podemos, de su demanda podemos conducir al sujeto a su deseo, a partir de la demanda del sujeto en análisis, podemos conducir ese sujeto a su deseo, a que advenga su deseo, a que se haga cargo de su deseo, lo que posibilita no somos nosotros como personas, es el deseo del analista que nos habita. Hasta luego, vamos a articular en la próxima, vamos a hacer articulaciones clínicas y también vamos a volver a revisar tanto el grafo de la subversión del sujeto, para dejar en clara esto, y nuestros desarrollos respecto al plano proyectivo y al 8 interior. Hasta luego.